Buenas, mi nombre es Susana Vidal, soy estudiante de logopedia en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Talavera de la Reina, y hoy vamos a hablar sobre las dificultades de conteo, cómo podemos evaluar esta dificultad y qué podemos hacer para intervenirla. Bueno, muy bien, pues empecemos viendo qué es el procedimiento de conteo y qué pasa cuando hay una dificultad en esta habilidad. Bueno, pues contar implica entender el concepto de número, saber relacionar cada número con su nombre y ser capaz de nombrarlos en un orden. Existe una dificultad de conteo cuando encontramos problemas o no se han desarrollado todavía habilidades en cualquiera de estos procesos, y esto nos sirve como predictor en el diagnóstico de la discalculia. El proceso de experimentar los números y desarrollar un sentido numérico comienza en los niños pequeños. La mayoría de estos aprendizajes matemáticos se producen en el entorno escolar. Vale, pues hay dos etapas de conteo por las que todos los niños pasan, y son el conteo rutinario o de memoria y el conteo racional. Primero se da el conteo de memoria o rutinario. Esto se da cuando el niño aprende los nombres de los números y es capaz de decirlos textualmente en secuencia, como un lorito. El conteo racional, sin embargo, conlleva que el niño sea capaz de asignar el nombre correcto a cada objeto a medida que cuenta en sucesión. De esta manera podríamos responder a la pregunta de cuántos objetos hay en total. Es necesario que los niños comprendan 5 principios. Estos principios también se dan de una forma sucesiva. Entonces empezamos con el primero, que sería correspondencia 1 a 1. Se trata de asignar una palabra o número a cada uno de los objetos de un conjunto. El siguiente principio sería el de orden estable. Esto implica que la secuencia de número es estable y siempre sigue el mismo orden. La cardinalidad es la capacidad de relacionar el último numeral del conteo con el número representativo del conjunto. Saber que podemos contar, cada objeto tiene un número y el final del número que contamos es el que representa el total de los objetos. El principio de abstracción se debe entender como que el conteo puede ser aplicado a cualquier clase de objetos, ya sean reales o imaginarios. Y por último estaría el principio de irrelevancia en el orden. Esto quiere decir que el orden del conteo es irrelevante para el resultado final. En cuanto a la evaluación, podemos utilizar la prueba de competencias matemática temprana revisada, Early Numeracy Test, una herramienta multimedia para la evaluación del aprendizaje matemático temprano. Está destinada a niños en edad escolar de edades entre 4 y 7 años. Este tipo de medida proporciona información sobre los componentes relacionales y cognitivos implícitos en el desarrollo matemático. Mediante diferentes actividades evaluamos los 9 componentes de esta prueba. El primer componente sería el concepto de comparación. Se basa en la comparación de situaciones determinadas con determinadas diferencias y semejanzas. El más grande, el más pequeño, el que tiene más o el que tiene menos. Por ejemplo, en esta imagen le preguntaríamos: ¿cuál es el champiñón que es más grande que esta flor? El siguiente componente sería el de clasificación. En este componente se trataría de adquirir la habilidad para agrupar objetos basándose en una o más características. Por ejemplo, aquí ves un paraguas con el mango verde. Señala todos los paraguas que sean iguales a este. El siguiente componente sería la correspondencia 1 a 1. Este componente trata de diferentes objetos que son presentados simultáneamente. Por ejemplo, en la imagen hay un dado lanzado y ha salido un 4. Tienes que darme los mismos cubos que números hay en el dado. El siguiente componente sería la seriación. Es la habilidad para ordenar una serie de objetos según un rango determinado. Por ejemplo, dime en qué cuadrado las manzanas están ordenadas de más grande a más pequeña. El siguiente componente sería el conteo verbal. Es la habilidad para contar una secuencia numérica hasta 20. El conteo puede ser hacia adelante, hacia atrás y puede estar relacionado con el aspecto cardinal y ordinal del número. Por ejemplo, cuenta hasta 20 de 2 en 2, empezando por el número 1. El componente de conteo estructurado
trata de etiquetar cada elemento de una secuencia que aparece desorganizada y contabilizarlo. Se trata de evaluar la coordinación entre contar y señalar. Por ejemplo, cuenta estos cubos. El conteo resultante es la habilidad para contar cantidades que son presentadas como colecciones, pero esta vez sin señalar. Se trata de hacer la misma actividad que en el ejemplo anterior, pero sin poder señalar o mover los cubos. El siguiente componente sería el conteo resultante. Es la habilidad para contar cantidades que son presentadas como colecciones, pero esta vez sin señalar. Se trata de realizar la misma actividad que en el apartado anterior, sin poder señalar o mover los cubos. El siguiente componente sería el conocimiento general de los números. Es generalizar los conocimientos básicos matemáticos o situaciones de la vida diaria, como entender el juego de la oca, por ejemplo, saber que hay que lanzar los dados, contar los puntos que hemos sacado y poner la ficha en la casilla correspondiente. El siguiente componente sería la estimación sobre la línea de números. Sería el último componente y se trata de la habilidad para dar sentido a la magnitud de los números en una recta numérica. Por ejemplo, hay una línea recta que va de 0 a 20. Sitúa el número 19 en la línea desde el 0 hasta el lugar que ocuparía en esta. Bueno, pues después de conocer qué es el conteo y los componentes que evalúa la prueba que acabamos de ver, hablaremos de algunas estrategias que nos pueden servir para la intervención ante estas dificultades, como por ejemplo desarrollar problemas en situaciones didácticas, llevando a los niños al análisis y el razonamiento para que interioricen el aprendizaje. También podemos hacer un entrenamiento en autoinstrucciones, el cual tiene el fin de proporcionar ayudas en la realización de los cálculos complejos y en la resolución de los problemas. La utilización de referentes visuales concretos o manipulativos, como pueden ser plastilina, objetos, etc. Y la utilización de juegos matemáticos, informáticos y o con tarjetas, los cuales permiten el ejercicio de operaciones aritméticas simples. En conclusión, las habilidades de conteo son un predictor importante para la discalculia y que debemos valorar y desarrollar para prevenir dificultades en las matemáticas en los niños. Muchas gracias por su atención.